Hola muchachos, bueno, vamos a iniciar con la primera clase o tutorial del Club de Informática, ¿sí? Es el Club de Informática de la Escuela Secundaria Técnica número 25, Domingo Becerra Rubio, de la Estancia de los López, municipio de Amatlán de Cañas, del estado de Nayarit, ¿sí? Este club se implementó como forma de la currícula de los alumnos de la secundaria como parte de lo que es el nuevo modelo educativo de la autonomía curricular. Sí, este club se llama, Diseño Creativo en Informática, porque aparte de ver algunos programas básicos como Word, como Excel, vamos a ver algunos programas para editar fotos, para que sea muy dinámico y fue lo que más les llamó la atención. Ok, en esta parte de acá, sí, en la parte de el escritorio de mi computadora, tengo algunas imágenes de acceso directos, que son esto que tengo aquí, de algunos de los programas que vamos a estar viendo en nuestro curso, ¿sí? La finalidad de realizar estos tutoriales es que ustedes tengan una herramienta más con la que se puedan apoyar, aparte de lo que vamos a estar viendo en clases, que puedan apoyarse para volver a retomar la explicación que se da en clase, que la puedan visualizar desde las computadoras de la escuela o a lo mejor si lo desean desde su casa, por si queda una duda lo puedan ver una y otras veces, las veces que ustedes les sea necesario, y de igual manera si tuvieran alguna duda o quieren aprender un poquito más sobre el uso de alguno de los programas, con gusto lo podemos estar viendo en el aula de clases, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver lo que es Word, vamos a ver PowerPoint, Publisher, Excel, y también vamos a ver este otro programa que es Photoshop, con el cual podemos editar y hacer muchas cosas como editar una foto, ¿sí? Hacer invitaciones, que lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces el primer programita con el que vamos a empezar, pues es es el de Word. ¿Sí? No es que sea el más importante, pero sí es uno de los que más se utiliza. ¿Sí? Con esta herramienta nosotros podemos crear un archivo desde escribir todo el texto que yo quiera, como por ejemplo redactar una carta o redactar un cuento, ¿sí? Puedo copiar y pegar información de internet, buscarla en internet y copiarla aquí en mi archivo de Word. De igual manera me va a servir para ayudarle el formato que yo quiero que tenga mi documento, si yo lo quiero imprimir o si lo quiero guardar en mi computadora o si lo quiero enviar por correo, ¿sí? Al momento de decir editar me refiero a que yo puedo cambiar si yo quiero que este texto esté más grande o esté más pequeño o tenga un color diferente la letra. Si yo quiero insertar una imagen como la que yo puse aquí, si yo quiero poner este tipo de letra, si yo quiero ponerle un marco a mi hoja para que se vea más presentable, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a arrancar para ver cómo se va a utilizar esta herramienta, que es Word, vamos a iniciar. Les voy a mostrar 3 formas de abrir un documento nuevo de Word, ¿sí? La primera va a ser mediante el uso del acceso directo, la segunda va a ser utilizando la herramienta de buscar y la tercera va a ser mediante comandos. Entonces, en la primera, el acceso directo son estos iconos que yo tengo aquí en el escritorio, ¿sí? Se van a caracterizar porque tiene un icono, la imagen del programa que yo voy a abrir. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos el acceso directo para abrir Word o para irme a Internet mediante este navegador, ¿sí? El acceso directo tiene esta como flechita que está aquí en la esquina que me lo va a distinguir, por ejemplo, de un archivo que yo ya tengo guardado, ¿sí? Yo tengo guardado este archivo de aquí, que no es un acceso directo, sino es un archivo que ya está creado y yo lo tengo guardado aquí en mi escritorio, ¿sí? Entonces, para abrir el archivo de Word, si la computadora donde van a trabajar o la computadora de su casa tiene el acceso directo en el escritorio, lo van a encontrar pues aquí, ¿sí? Tiene esta W, se caracteriza porque es en azul. Yo le doy doble clic con el mouse en la parte izquierda y ahí voy a esperar un poquito. Entonces ahí ya se abre así, de esta manera. Me da a elegir qué es lo que yo quiero abrir, ¿sí? Estos que vienen acá son como formatos que están prediseñados y que los pueden utilizar. Por ejemplo, aquí viene como un calendario, este de aquí, ¿sí? O aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de algún tríptico o folleto que se pueden realizar aquí.
En este caso vamos a iniciar aquí ese documento en blanco, ¿sí? Pongo el cursor con el mouse y doy clic izquierdo y ya se abre un archivo nuevo. Entonces, esa es una manera de abrir un archivo en Word. Si en mi computadora yo tengo algún acceso directo, entonces lo puedo agarrar de aquí y rápidamente abrir un archivo nuevo si a lo mejor quiero copiar información o crear un texto nuevo, ¿sí? En algunas ocasiones las computadoras no tienen estos iconos aquí, ¿sí? Por ejemplo, yo lo voy a eliminar. Entonces, si a lo mejor yo veo así, puedo decir, pues la computadora no tiene Word. El que no tenga el acceso directo aquí no significa que la computadora no lo tenga instalado. Muchas aplicaciones pueden estar instaladas o programas instalados en la computadora y no necesariamente que tengan un acceso directo. Entonces, si yo no lo encuentro en esta parte de aquí, puedo utilizar las dos herramientas que les voy a decir. Entonces, la segunda forma de abrir un archivo nuevo en Word es utilizando la herramienta del buscador, ¿sí? En el caso en mi computadora lo tengo en la parte de aquí abajo, ¿sí? Esta es la herramienta de buscar, donde yo le doy clic, ¿sí? Y escribo, en este caso yo quiero buscar un archivo de Word, ¿sí? Aquí dice Word 2016, ¿sí? A lo mejor en su computadora les aparece 2003 o 2007, ¿sí? Dependiendo del Word que tenga instalado esa PC. Entonces, igual escribo Word, lo subo aquí con el mouse, le doy doble clic izquierdo y de igual manera, se fijan, me dio las mismas opciones. Igual le doy en documento en blanco y tengo un archivo nuevo que yo puedo empezar a editar, ¿sí? Esa es la segunda manera, ¿sí? En otros Windows, por ejemplo el Windows 2003, este icono, esta parte de buscar no va a aparecer aquí. Les va a aparecer aquí un icono, que es el icono de inicio. Le van a dar ahí y por este lado les va a aparecer una herramienta de buscar. De igual manera le dan ahí, escriben igual Word y les va a aparecer Word 2003, Word 2007, dependiendo del que tenga instalado esta computadora. Entonces, esa es la segunda manera o la segunda opción con la que ustedes pueden abrir un archivo nuevo, ¿sí? La tercera es por medio de comandos. ¿Y qué es esto? Bueno, los comandos, en esta voy a utilizar mi teclado, ¿sí? Para esto voy a utilizar, en mi teclado tengo una de las teclas, tiene una figurita como una ventana. Esa tecla se llama la tecla de inicio. Entonces, para abrir un archivo nuevo, yo voy a seleccionar esa tecla, ¿sí? Le voy a dar clic y al mismo tiempo voy a presionar la tecla R. Entonces, le doy R y me va a aparecer esta ventana, esta ventanita de aquí, que dice aquí ejecutar, ¿sí? Aquí en esta parte de aquí les va a aparecer así en blanco. Ustedes van a escribir Win, Word, ¿sí? Y le pueden dar Enter o le pueden dar Aceptar con clic izquierdo y automáticamente me abre un archivo nuevo en Word, ¿sí? Entonces quedamos, yo les mostré tres maneras diferentes de abrir un archivo en Word. La que quieran utilizar está bien. No necesariamente tienen que utilizar la primera, la segunda o la tercera, la que ustedes quieran y se les haga más fácil, con esa pueden trabajar y no pasa nada. Entonces, una vez que yo ya sé que puedo abrir un archivo en Word, ¿sí? Independientemente si no tengo el acceso directo aquí, lo puedo buscar y puedo igual abrir mi archivo en Word. Algo que se me pasó a mencionar es que la herramienta de buscar también me va a servir para buscar cualquier tipo de aplicación o un archivo, ¿sí? Por ejemplo, si yo hice un trabajo, a lo mejor un trabajo de historia, ¿no? Y le puse la historia de México y ya no lo encuentro porque ya no supe dónde lo guardé. En esta misma herramienta de buscar ustedes pueden poner el título con el que lo guardaron, ¿sí? Lo ponen aquí, por ejemplo, historia de México. No me va a aparecer nada porque no tengo un archivo así, ¿sí? Entonces les va a aparecer y de esa manera lo pueden buscar, ¿sí? Ok, entonces aquí ya tengo mi archivo nuevo, ¿sí? No importa la forma que lo abrieron, aquí lo importante es que nos enseñemos que hay varias maneras y lo podemos abrir. Entonces nos va a aparecer aquí. Pues aquí me aparece el documento 3, ¿sí? Este es un documento en blanco porque no he hecho absolutamente nada en él. Sí, yo lo puedo utilizar a lo mejor ahorita porque
quiero pegar información porque me dejaron una tarea, ¿sí? Entonces les va a aparecer así. Ahorita les voy a mostrar en qué consiste o cómo está el formato de aquí, ¿sí? Primeramente vamos a ver, aquí arribita tenemos varias partes que se le conocen como pestañas, ¿sí? La pestaña, por ejemplo, la de inicio, me muestra lo más básico que es qué formato le voy a dar a mi texto, ¿sí? Lo vamos a ver más detenidamente en otros videos, pero ahorita nada más les voy a mostrar qué consiste todo lo que tenemos aquí, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos insertar. Los nombres de las pestañas son muy dinámicos porque más o menos me habla qué es lo que va a tener como menú en cada pestaña. Por ejemplo, insertar. ¿Qué es lo que puedo insertar en un archivo? Puedo insertar una imagen, puedo insertar una tabla, puedo insertar alguna forma como por ejemplo un triángulo, un círculo, ¿sí? El diseño, pues, ¿qué diseño le voy a dar a mi página? Si a lo mejor le quiero poner un borde, que es el marco como el que veíamos en el archivo que les mostré, que lo vamos a ir viendo más detenidamente, y así todas estas de acá, ¿sí? Entonces, me voy a regresar a la parte de inicio. Entonces, en la parte de inicio aquí yo tengo en esta parte que es lo más básico y lo que más vamos a utilizar, ¿sí? Es para editar un texto que yo ya tenga aquí. Otra parte que puede aparecer es esta de aquí, se le llama regla, ¿sí? Que me va a indicar el margen de mi hoja, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en mi reglita, aquí tengo marcado hasta acá el número 3. Eso me indica que el margen de aquí es 3 y el de acá es 2, ¿sí? Este se puede modificar, también les voy a mostrar en otros videos cómo pueden modificar el margen si yo lo quiero a lo mejor más grande o más chico, de esa manera, ¿sí? El margen es a partir de qué punto va a iniciar a escribir, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a poner, por ejemplo, aquí, ¿sí? Desde aquí y aquí empieza a escribir, ¿sí? Desde aquí yo pongo mi cursor y puedo empezar a hacer una carta o el texto que yo quiera redactar, ¿sí? Otra parte es la parte de acá, de aquí abajito. Este se le llama zoom, miren, yo pongo aquí y dice zoom. Este me va a servir para poder cambiar cómo yo quiero ver mi archivo, ¿sí? No significa que al momento que yo le haga el zoom, la hoja, por ejemplo, si yo voy a imprimirlo, la hoja ya sea más grande. La hoja, el formato o el tamaño de la hoja va a ser la misma. Lo único que va a cambiar es qué tan grande yo lo estoy viendo, ¿sí? Lo estoy viendo en mi computadora, en mi pantalla, ¿sí? Si yo quiero aumentar para ver detalladamente algo que yo agregué o si lo quiero dejar en la parte estándar, que es la parte en medio, para yo poder visualizar bien la letra, ¿sí? Entonces, de esta manera es como vamos a abrir un archivo nuevo de Word, ¿sí? Yo puedo utilizar, como ya les mencioné, el Word para una infinidad de cosas. Lo más básico, pues, es copiar y pegar información. Entonces, con este video vamos a arrancar. En sucesivo ya les voy a mostrar cómo vamos a editar un texto e ir viendo todas las funciones de las pestañitas que tenemos de este lado.